Prefiero ser completo a ser bueno. Carl Jung. Imagina el silencio que sigue a un elogio. Un compañero de trabajo elogia tu proyecto frente a todos. Tu jefe reconoce tu esfuerzo excepcional. Un amigo mira tu creación, ya sea una pintura, un texto o un simple jardín, y dice con admiración genuina: esto es genial, eres genial. Por un instante, el calor de la validación sube por tu pecho. Es un momento de pura luz, un reconocimiento de tu fuerza, de tu dedicación, de tu alma impresa en el mundo. ¿Y qué haces? Siente la reacción en tu cuerpo, el impulso casi violento de desviar la mirada, la sonrisa incómoda que minimiza el logro, la prisa por devolver el elogio, como si esa patata caliente de reconocimiento te quemara en las manos. Y entonces las palabras salen casi por sí solas, como un guión memorizado desde la infancia. Ah, no fue nada. Cualquiera podría haberlo hecho. Tuve suerte. Extingues la luz. Con tus propias manos apagas la llama que osó brillar, sumergiéndote a ti mismo y al momento de nuevo en una penumbra segura y cómoda. Lo llamas humildad, modestia, virtud. Pero, ¿y si no es nada de eso? ¿Y si esa reacción automática, ese reflejo condicionado, es en realidad un acto de autoaniquilación? Un pequeño suicidio de tu potencia practicado decenas de veces al día. Piensa en el peso de esa virtud. No te eleva, te comprime, no te ennoblece, te hace más pequeño. Es un techo bajo que construiste sobre tu propia cabeza, garantizando que nunca te levantes en tu totalidad por miedo a golpearte contra él. ¿De dónde viene ese miedo? ¿Realmente temes parecer arrogante o tu miedo es más profundo, más primario? ¿Temes que, si tu luz brilla con toda intensidad, no atraerá admiración sino envidia? ¿No aplausos sino juicio? ¿No conexión sino aislamiento? ¿Temes que tu brillo revele las sombras de los demás y que por ello te odien? Esta no es la humildad de un maestro que conoce su valor tan profundamente que no necesita anunciarlo. Esta es la falsa humildad del siervo que teme el látigo del amo. Es una estrategia de supervivencia, un camuflaje para pasar desapercibido por la sabana social, evitando la atención de depredadores. Aprendiste que ser mediocre es seguro, ser bueno pero no tan bueno, ser brillante pero nunca deslumbrante. Y así, vives como un fantasma en tu propia vida, acechando los pasillos de tu potencial no realizado. Te convertiste en el editor implacable de tu propia historia, cortando todas las partes que parecen demasiado grandiosas, demasiado verdaderas, demasiado poderosas. ¿Cuál es el precio de este pacto? ¿Cuántos no te dijiste a ti mismo en nombre de esa falsa nobleza? ¿Cuántas ideas murieron en tus labios estranguladas por el miedo a parecer pretencioso? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque aceptarlas significaría admitir para ti mismo y para el mundo que eres capaz, que eres poderoso, que mereces? Te convences de que estás jugando un juego superior, el juego del alma modesta. Pero, ¿y si solo estás perdiendo el único juego que importa? ¿El juego de convertirte en quien realmente eres? La gran pregunta no es si debes o no ser humilde. La pregunta es, ¿por qué le tienes tanto miedo a tu propia grandeza? ¿Qué crees que pasaría si por un solo día dejaras de disculparte por tu fuerza, dejaras de minimizar tus talentos y simplemente aceptaras el poder que fluye a través de ti? ¿Qué pasaría si miraras tu genialidad y en lugar de decir no fue nada, respiraras hondo y dijeras con una calma aterradora: ¿lo sé? Esa pregunta te asusta porque intuyes la verdad. La humildad que practicas no es un escudo que te protege, es una jaula que te contiene, y la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Si esa pregunta ya empezó a resonar dentro de ti, y si sentiste el peso de esa puerta, deja tu me gusta para que más personas puedan cuestionar sus propias jaulas. El viaje hacia afuera comienza entendiendo cómo entramos, y para eso suscríbete para no perderte lo que sigue. Ese miedo que te paraliza, esa fuerza que te impulsa a empequeñecerte, no es un mero capricho de tu personalidad, tiene raíces profundas, un sistema de anclajes lanzado en las aguas oscuras de la psique humana y de la sociedad que te moldeó. Para entender la jaula, necesitas entender al arquitecto. Y el arquitecto es una fuerza que el psicólogo suizo Carl Jung identificó con una precisión aterradora: la sombra. Cuando oyes la palabra sombra, tu mente probablemente evoca imágenes de oscuridad, de maldad, de los impulsos más viles y vergonzosos que escondes del mundo. Y sí, la sombra contiene eso. Es el sótano húmedo de tu alma donde encadenaste tu ira, tu envidia, tu lujuria, tus resentimientos. Pero la tragedia, el secreto que nadie te contó, es que no solo encerraste a tus demonios en ese sótano, también encerraste a tus dioses. Junto con tu furia encerraste tu pasión indomable.
Junto con tu envidia encerraste tu ambición feroz de crear y construir. Junto con tu orgullo encerraste tu inquebrantable autoconfianza, tu genialidad, tu capacidad de liderazgo, tu coraje de ser diferente, tu potencia avasalladora, todo lo que era demasiado para tu familia, demasiado intenso para tus amigos, demasiado amenazante para el status quo, fue exiliado a la misma oscuridad. Aprendiste a temer no solo lo peor de ti, sino también lo mejor de ti. Tu luz más brillante fue clasificada como peligrosa, y tú, obedientemente, la escondiste. Esa falsa humildad es el guardián que colocaste en la puerta de ese sótano. Es el acto de inclinarte para que nadie sospeche del gigante que vive dentro de ti. Friedrich Nietzsche habría diagnosticado esto como un síntoma de la moralidad de rebaño. Argumentaría que esa humildad no es una virtud de los fuertes, sino una invención de los débiles para protegerse y para contener a aquellos que nacieron para sobresalir. Es una conspiración silenciosa donde todos están de acuerdo en jugar un juego menor para que nadie tenga que sentirse inadecuado. Al practicarla, te alistas en el ejército de los mediocres, luchando contra tu propio potencial, tu Übermensch interior, el superhombre que anhela nacer. Vives en un estado de lo que Jean-Paul Sartre llamaría mala fe. Te mientes a ti mismo. Tomas tu miedo al rechazo y lo rebautizas como virtud. Tomas tu cobardía de asumir la responsabilidad por tu propio poder y la llamas respeto. Eliges activamente tu prisión todos los días, pero te convences de que estás viviendo en un templo de nobleza. Es una traición existencial, porque al negar tu potencial, niegas tu libertad fundamental de crearte, de definirte a través de tus acciones en el mundo. Tu existencia se precede de una esencia que tú mismo impusiste, la esencia del humilde, del discreto, del inofensivo. Este proceso de represión es brutalmente eficaz. La fuerza vital que encerraste no desaparece. La energía no puede ser destruida, solo transformada. Y tu luz reprimida, tu poder embotellado, no se disipa pacíficamente. Fermenta, se agria, se transforma en un veneno que sube por las grietas de tu alma. Se manifiesta como esa punzada de resentimiento que sientes cuando un compañero recibe el ascenso que tú secretamente querías, pero nunca te atreviste a buscar. Se convierte en la crítica ácida que haces a alguien que está viviendo una vida audaz y expansiva. Cada juicio que haces sobre alguien que brilla es, en realidad, un grito de dolor de tu propia luz aprisionada. Te conviertes en tu propio saboteador. En el momento en que surge una gran oportunidad, una voz interna, la voz de tu condicionamiento susurra: ¿quién te crees que eres para desear eso? Procrastinas, encuentras excusas, ejecutas un plan brillante con una energía tan baja que fracasa, demostrándote la mentira de que no eras capaz para empezar. El gigante encadenado en el sótano, en su furia por estar preso, se dedica a destruir la casa por dentro. Tu frustración no es con el mundo, es contigo mismo. Es la ira de un alma que sabe que fue hecha para volar, pero que vive en una jaula que ella misma construyó y que insiste en llamar nido. Reconocer la arquitectura de nuestra propia prisión es el primer paso hacia la libertad. Si este análisis profundo de la psique humana te ha traído claridad, considera suscribirte para continuar esta jornada de deconstrucción. Tu me gusta ayuda a que este contenido encuentre a otros que también están listos para dejar de llamar a sus jaulas nidos. Esa tensión entre quien eres y quien finges ser es la fuente de una ansiedad crónica, de una sensación de vacío que ninguna validación externa logra llenar, porque lo que falta no viene de fuera. Es la parte más vital de ti esperando ser liberada. El veneno que fermenta en tu sótano psicológico no se queda contenido. Se filtra hacia el suelo de tu vida, contaminando todo lo que intenta crecer allí. Las consecuencias de esta autoaniquilación no son un evento sísmico y singular, como un despido o un divorcio. Son mucho más sutiles y por eso mucho más peligrosas. Es una corrosión lenta, una pátina de mediocridad que gradualmente se asienta sobre cada aspecto de tu existencia hasta que un día miras a tu alrededor y no reconoces el paisaje descolorido de tu propia vida. Profesionalmente te conviertes en una figura fantasma. Eres fiable, competente, el par de manos seguras que ejecuta las visiones de otros con perfección, pero nunca el visionario. En las reuniones la idea brillante se forma en tu mente, completa y vívida, pero te la tragas. La guardas, puliéndola en silencio, hasta que otra persona, quizás menos brillante, pero ciertamente más audaz, expresa una versión inferior de la misma idea y se lleva los laureles. Sientes una mezcla de resentimiento y alivio. Resentimiento por no haber sido tú. Alivio por haber evitado el riesgo de los focos.
Te acostumbras a ser el peldaño en la escalera de otra persona, confundiendo la estabilidad de ser pisoteado con la seguridad. Tu techo de cristal no lo impone la empresa, lo instalas y mantienes meticulosamente tú mismo. Tu carrera no se detiene, simplemente se aplana, transformándose en un largo pasillo, bien iluminado y sin puertas, que no lleva a ninguna parte. En tus relaciones, el veneno se manifiesta como una falta de profundidad auténtica. ¿Cómo puedes ser verdaderamente visto por alguien cuando te escondes de ti mismo? Atraes a parejas y amigos que se sienten cómodos con tu versión disminuida. Aman tu naturaleza descomplicada, tu forma tranquila, sin percibir que esa tranquilidad es la calma de un océano cuyas mareas han sido artificialmente suprimidas. Si por casualidad se escapa un atisbo de tu verdadera intensidad, una explosión de pasión por un proyecto, una opinión fuerte, un destello de ambición, reaccionan con sorpresa, quizás incluso con incomodidad. Y tú, sintiendo la amenaza a la armonía, retrocedes rápidamente, reforzando la máscara. Te conviertes en un espejo, reflejando lo que los demás necesitan ver, pero un espejo de doble cara, hueco por dentro. La soledad que sientes no es la ausencia de personas, es la ausencia de tu verdadero yo en presencia de ellas. Físicamente, esta guerra civil interna cobra su precio. La energía colosal necesaria para suprimir tu poder innato, para mantener al gigante encadenado, se drena de tus reservas vitales. Te sientes crónicamente cansado, pero no es el cansancio saludable del esfuerzo. Es un agotamiento existencial, el cansancio de un alma que está siendo forzada a vivir en un espacio demasiado pequeño para ella. El mundo pierde su color. Las alegrías se convierten en placeres tibios. La comida, la música, el arte, los viajes, todo se experimenta a través de un filtro gris de apatía. Tu cerebro, en un acto de autodefensa contra el dolor de la disonancia cognitiva, el conflicto entre soy poderoso y no debo ser poderoso, simplemente comienza a apagar los receptores de emociones intensas. Vivir se convierte menos en prosperar y más en simplemente pasar los días sin causar problemas, especialmente a ti mismo. Esa es la normalidad que aceptaste, una anestesia autoimpuesta. Miras el mundo y ves a otros practicando el mismo ritual de autoeliminación y concluyes que esto es simplemente la madurez, la vida adulta. Pero esta normalidad es la verdadera trampa. Es la aceptación de una vida vivida al 30% de tu capacidad, una semiexistencia donde la comodidad de la jaula se volvió más deseable que el terror y la gloria de volar libremente. La urgencia de escapar comienza a formarse, no como un pensamiento claro, sino como una sensación de asfixia. Es el pánico súbito en medio de la noche. Es la pregunta que surge en momentos de silencio. ¿Es solo esto? Es la conciencia creciente de que el tiempo está pasando y que el fantasma en el espejo se está volviendo cada vez más permanente. El dolor de permanecer donde estás comienza, lentamente, a superar el miedo a lo que existe allá afuera. Todavía no sabes cómo salir, ni siquiera si la salida existe, pero sientes que las paredes de tu zona de confort se transforman de un refugio seguro a una tumba claustrofóbica, y sabes con una certeza aterradora que si no haces nada, tu luz no solo permanecerá oculta, se extinguirá para siempre. Si sentiste el peso de esta urgencia, si te reconociste en esta asfixia, debes saber que la rebelión es necesaria. Deja tu me gusta como una señal de que estás listo para luchar por tu luz. La forma de liberarse es lo que exploraremos a continuación, y querrás estar aquí para eso. Suscríbete y activa las notificaciones. La rebelión no comienza con un plan de 5 pasos o una resolución de año nuevo. Comienza con un no que nace de las profundidades de tu ser, un rugido que sube de tu alma sofocada. Es el no dicho a tu propia mano cuando se mueve para apagar tu luz. Es el no dicho a la voz en tu cabeza que susurra que eres un impostor. Es un no tan absoluto y final que agrieta los cimientos de tu prisión. Este no es un acto de agresión contra el mundo. Es tu supremo acto de lealtad a ti mismo. Es tu declaración de soberanía. La liberación no vendrá de intentar ser mejor o más equilibrado. Viene de un cambio de paradigma tan radical que parece una herejía. La solución no es encontrar una humildad verdadera. La solución es abandonar completamente la dicotomía humildad versus arrogancia. Ese es el juego del rebaño, diseñado para mantenerte a raya. Tu nuevo juego es el de la autenticidad. Y la primera regla de la autenticidad es esta: no le debes lealtad a ninguna versión de ti mismo que no sea tu versión más verdadera y expansiva. La primera acción de esta rebelión es un acto de coraje interior. Necesitas descender a tu propio sótano, deliberadamente.
Debes tomar la llave, girar la cerradura oxidada y enfrentar lo que encadenaste allí. Pero no desciendes como un conquistador para matar a tus demonios, ni como un maestro para domesticar a tus bestias. Desciendes como un rey exiliado que regresa para reclamar las partes perdidas de su reino. Allí encontrarás tu ira. En lugar de temerla, la reconocerás como el combustible para el cambio, la guardiana de tus límites violados. Encontrarás tu ambición. En lugar de juzgarla como avaricia, la honrarás como el motor de tu crecimiento, tu deseo de dejar una huella en el universo. Encontrarás tu orgullo. En lugar de clasificarlo como pecado, lo verás como la columna vertebral de tu autoestima, la prueba de tu valor intrínseco, y encontrarás tu genialidad. Y en lugar de encogerte ante ella, te inclinarás con reverencia como si estuvieras ante una fuerza de la naturaleza, y prometerás nunca más traicionarla. Integrar la sombra no es un ejercicio intelectual, es un proceso activo. Comienza con pequeños actos de insubordinación contra tu antiguo yo. Cuando alguien te haga un elogio, en lugar de desviarlo, harás una pausa, respirarás hondo, harás contacto visual y dirás un gracias limpio, sin añadidos, sin excusas. Sentirás la incomodidad, la sensación de que estás rompiendo una ley sagrada. Quédate con esa incomodidad. Es el sonido de tus cadenas rompiéndose. La próxima vez que tengas una opinión fuerte y discordante, la expresarás con claridad y respeto, pero sin pedir permiso para tenerla. Te negarás a endulzar tus palabras para hacer tu verdad más apetecible para los demás. Comenzarás ese proyecto audaz que has mantenido en secreto, no con la esperanza de que tenga éxito, sino como una declaración de que tienes derecho a intentarlo. Para construir esta nueva forma de pensar, necesitas convertirte en el guardián vigilante de tu propia mente. Cuando aparezca la voz del autojuicio, no lucharás con ella. La observarás con la curiosidad de un científico y preguntarás, ¿de quién es esta voz? ¿Es mía? ¿O es el eco de un padre, de un maestro, de una cultura que se benefició de mi pequeñez? Empezarás a practicar lo que puede llamarse egoísmo constructivo, la comprensión radical de que nutrir tu potencial no es narcisismo, sino tu principal responsabilidad. Un tú más poderoso, más realizado y más auténtico tiene infinitamente más que ofrecer al mundo que tu versión reprimida y resentida. Te sentirás como un impostor al principio. Esto es inevitable. Pasaste décadas practicando el autoapagamiento. La autenticidad te parecerá una fantasía extraña y mal ajustada, pero con cada pequeño acto de coraje, cada vez que eliges la expansión en lugar de la contracción, fortaleces un nuevo músculo neural. Estás literalmente reconectando tu cerebro para la libertad. Dejas de ser un reflejo de las expectativas de los demás y comienzas a convertirte en una fuente, la fuente de tus propias decisiones, de tu propia validación, de tu propio poder. Esta es la revelación revolucionaria. El poder que buscabas o temías nunca estuvo fuera de ti. Nadie podría dártelo y nadie podría realmente quitártelo. Siempre estuvo ahí, en el sótano oscuro, esperando que tuvieras el coraje de descender y reclamarlo. No te estás convirtiendo en alguien nuevo. Estás, finalmente, permitiéndote ser quien siempre fuiste. Ese sentimiento de retorno a tu verdadero yo es el poder más auténtico que existe. Si este video te dio el permiso que necesitabas para iniciar tu propia rebelión, demuestra tu apoyo con un me gusta, pero el viaje no termina aquí. Hay una última trampa en el camino hacia la libertad total. Suscríbete para descubrir cuál es y cómo trascenderla. Reclamaste tu poder, descendiste al sótano y liberaste a los dioses y demonios, aceptándolos como parte de tu totalidad. Comenzaste a hablar con tu voz real, a actuar con propósito, a permitir que tu luz brillara. Y el mundo, que antes parecía tan aterrador, responde de una manera que no esperabas. Te aplaude. Las personas que antes se sentían intimidadas ahora se inspiran. Las oportunidades que antes eran invisibles ahora se materializan frente a ti. Recibes la validación, el reconocimiento, la admiración, y eso es embriagador. Es el agua dulce después de toda una vida de sed en el desierto. Bebes y bebes y bebes. Y es aquí, en el momento de tu mayor triunfo, donde la trampa final y más sutil se revela. La jaula de hierro del miedo fue cambiada por una jaula de oro del aplauso. Empiezas a sentir la necesidad de esa validación. Desarrollas un apetito por ella. Tu libertad, que parecía tan absoluta, se vuelve condicional. Empiezas a ajustar tus acciones, ya no por miedo al juicio, sino en busca del elogio. Te encuentras revisando los likes, midiendo el impacto, calibrando tu autenticidad para garantizar la máxima aclamación. Tu motivación, que era la pura expresión de tu ser, ahora se contamina con la pregunta, ¿les gustará esto? Tu maestro ya no es el miedo a lo que los demás pensarán mal de ti, sino el hambre de lo que pensarán bien.
Y un maestro hambriento es tan tiránico como un maestro temeroso. Escapaste de la prisión de la autoaniquilación solo para convertirte en un esclavo performático de tu propia imagen. La verdadera libertad, la realización final, no está en cambiar una prisión por otra. Está en trascender la propia necesidad de una audiencia. La verdad más poderosa que puedes alcanzar es esta. El objetivo nunca fue ser reconocido por el mundo. El objetivo siempre fue ser plenamente habitado por ti mismo. La validación que buscas externamente es un eco pálido de la única validación que importa, la que viene de actuar en alineación absoluta con tu propia alma. El cambio final es abandonar la propia idea de una performance. Es dejar de verte como un actor en un escenario, ya sea juzgado o aplaudido. Es convertirte en el escenario, la obra y la audiencia en uno solo. Es alcanzar un estado de ser donde tus acciones no son un medio para un fin, ya sea la seguridad o el elogio, sino un fin en sí mismas. Es aquí donde descubres el concepto definitivo de poder. Piensa en el sol. El sol no brilla para que los planetas lo aplaudan. No ajusta su brillo en función de la aprobación de la Tierra o la indiferencia de Plutón. No teme ser demasiado brillante o le preocupa no ser lo suficientemente caliente. El sol brilla porque su naturaleza intrínseca es fusionar hidrógeno en helio. Su luz y su calor son consecuencias inevitables de su esencia. Actúa desde un centro de convicción propio, imperturbable, autogenerado. Este es tu modelo final. Convertirte en el sol de tu propia vida. Tus creaciones, tus palabras, tus acciones. Todo debe emanar no de un deseo de agradar o de un miedo a desagradar, sino de la expresión inevitable de quién eres. Cuando alcanzas ese estado, la opinión del mundo se convierte en lo que realmente es. Un dato interesante quizás, pero irrelevante para tu misión central. No te vuelves insensible, te vuelves incorruptible. Mirando hacia atrás, ves todo el viaje con una claridad deslumbrante. La falsa humildad era la negación de tu naturaleza solar. La búsqueda de validación era el intento de usar a los demás como espejos para demostrarte a ti mismo que brillabas. Ambas fases eran necesarias. Ambas eran lecciones. Eran las ruinas por las que tuviste que arrastrarte para finalmente ver el cielo abierto. Entiendes ahora que el problema nunca fue tu debilidad o tu arrogancia. Fue tu desconexión de tu propia fuente de energía. La realización final es una paz silenciosa e inquebrantable. Es la confianza que no necesita pruebas. Es el poder que no necesita exhibición. Es la libertad de ser plenamente tú, en una habitación vacía o en un estadio lleno, con la misma integridad, la isinos, misma fuerza, la misma luz. Finalmente dejas de buscar un hogar en los ojos de los demás y construyes un palacio inexpugnable dentro de tu propio pecho. Ya no necesitas que el mundo te vea, porque tú te ves. Y esa visión clara y sin adornos es la única luz que necesitarás para iluminar tu camino. Si este video te ha dado el permiso que necesitabas para iniciar tu propia rebelión, demuestra tu apoyo con un me gusta. Pero el viaje no termina aquí. Hay una última trampa en el camino hacia la libertad total. Suscríbete para descubrir cuál es y cómo trascenderla. Reclamaste tu poder. Descendiste al sótano y liberaste a los dioses y demonios, aceptándolos como parte de tu totalidad. Comenzaste a hablar con tu voz real, a actuar con propósito, a permitir que tu luz brillara, y el mundo que antes parecía tan aterrador responde de una forma que no esperabas. Te aplaude. Las personas que antes se sentían intimidadas ahora se inspiran. Las oportunidades que antes eran invisibles ahora se materializan frente a ti. Recibes la validación, el reconocimiento, la admiración, y eso es embriagador. Es el agua dulce después de toda una vida de sed en el desierto. Bebes y bebes y bebes, y es aquí, en el momento de tu mayor triunfo, donde la trampa final y más sutil se revela. La jaula de hierro del miedo fue cambiada por una jaula de oro del aplauso. Empiezas a sentir la necesidad de esa validación. Desarrollas un apetito por ella. Tu libertad, que parecía tan absoluta, se vuelve condicional. Empiezas a ajustar tus acciones, ya no por miedo al juicio, sino en busca del elogio. Te encuentras revisando los likes, midiendo el impacto, calibrando tu autenticidad para garantizar la máxima aclamación. Tu motivación, que era la pura expresión de tu ser, ahora se contamina con la pregunta: ¿les gustará esto? Tu maestro ya no es el miedo a lo que los demás pensarán mal de ti, sino el hambre de lo que pensarán bien. Y un maestro hambriento es tan tiránico como un maestro temeroso. Escapaste de la prisión de la autoaniquilación solo para convertirte en un esclavo performático de tu propia imagen. La verdadera libertad, la realización final, no está en cambiar una prisión por otra. Está en trascender la propia necesidad de una audiencia. La verdad más poderosa que puedes alcanzar es esta.
El objetivo nunca fue ser reconocido por el mundo. El objetivo siempre fue ser plenamente habitado por ti mismo. La validación que buscas externamente es un eco pálido de la única validación que importa, la que viene de actuar en alineación absoluta con tu propia alma. El cambio final es abandonar la propia idea de una performance. Es dejar de verte como un actor en un escenario, ya sea juzgado o aplaudido. Es convertirte en el escenario, la obra y la audiencia en uno solo. Es alcanzar un estado de ser donde tus acciones no son un medio para un fin, ya sea la seguridad o el elogio, sino un fin en sí mismas. Es aquí donde descubres el concepto definitivo de poder. Piensa en el sol. El sol no brilla para que los planetas lo aplaudan. No ajusta su brillo en función de la aprobación de la Tierra o la indiferencia de Plutón. No teme ser demasiado brillante, o le preocupa no ser lo suficientemente caliente. El sol brilla porque su naturaleza intrínseca es fusionar hidrógeno en helio. Su luz y su calor son consecuencias inevitables de su esencia. Actúa desde un centro de convicción propio, imperturbable, autogenerado. Este es tu modelo final. Convertirte en el sol de tu propia vida. Tus creaciones, tus palabras, tus acciones, todo debe emanar no de un deseo de agradar o de un miedo a desagradar, sino de la expresión inevitable de quién eres. Cuando alcanzas ese estado, la opinión del mundo se convierte en lo que realmente es. Un dato interesante quizás, pero irrelevante para tu misión central. No te vuelves insensible, te vuelves incorruptible. Mirando hacia atrás, ves todo el viaje con una claridad deslumbrante. La falsa humildad era la negación de tu naturaleza solar. La búsqueda de validación era el intento de usar a los demás como espejos para demostrarte a ti mismo que brillabas. Ambas fases eran necesarias. Ambas eran lecciones. Eran las ruinas por las que tuviste que arrastrarte para finalmente ver el cielo abierto. Entiendes ahora que el problema nunca fue tu debilidad o tu arrogancia. Fue tu desconexión de tu propia fuente de energía. La realización final es una paz silenciosa e inquebrantable. Es la confianza que no necesita pruebas. Es el poder que no necesita exhibición. Es la libertad de ser plenamente tú en una habitación vacía o en un estadio lleno, con la misma integridad, la misma fuerza, la misma luz. Finalmente dejas de buscar un hogar en los ojos de los demás y construyes un palacio inexpugnable dentro de tu propio pecho. Ya no necesitas que el mundo te vea, porque tú te ves. Y esa visión clara y sin adornos es la única luz que necesitarás para iluminar tu camino. Si este video te ha dado el permiso que necesitabas para iniciar tu propia rebelión, demuestra tu apoyo con un me gusta. Pero el viaje no termina aquí. Hay una última trampa en el camino hacia la libertad total. Suscríbete para descubrir cuál es y cómo trascenderla.